se les pregunte qué es una fracción, lo que nosotros tenemos que decir es un número que está compuesto por dos elementos, el numerador y el denominador. El denominador debe ser necesariamente diferente de 0 y es, en otras palabras, como una división, ¿ya? Entonces, ¿en dónde nos encontramos nosotros? Fíjense acá, tenemos este gráfico. Lo primero que avanzamos fueron los números naturales. Luego ascendimos a los números enteros. Y ahorita ya nos toca estudiar lo que son los números racionales. Ahí está la letra con la que se representa cada conjunto. Recordemos que los números naturales son aquellos que utilizamos para contar del 1 hacia adelante. Los números enteros se representan con una letra Z y comprenden los naturales positivos, los naturales negativos, incluyendo el 0. Y ahora vamos a ver lo que son los números racionales. ¿Ya? Entonces, los números racionales, acá está, fíjense, son aquellos que pueden representarse como el cociente de dos enteros cuyo denominador es diferente de 0. Bueno, esto ya después ustedes van a tener la oportunidad de leer. ¿Cuáles son los elementos de una fracción? Lo que está acá, fíjense. El número que está arriba se llama numerador. Luego viene la línea de fracción. Y acá está el denominador. Algo que nos ha faltado aquí sería la parte de lo que es el signo. ¿Ya? Por ejemplo, el signo, ¿qué signo puede ser? El signo puede ser positivo o puede ser también negativo. Negativo. Entonces, estos serían los elementos de una fracción. Ahora, ¿qué vamos a saber? Diferenciar qué es numerador y qué es denominador. Numerador es el que va en la parte superior, ¿ya? Denominador es el que nos va en la parte inferior. El numerador me dice cuántas partes se está tomando de la unidad y el denominador me dice en cuántas partes se está dividiendo la unidad. Porque una fracción, como su nombre lo dice, fracción es una parte de un número entero, ¿ya? Generalmente una unidad. Entonces, para poder representar, porque lo primero que vamos a ver nosotros acá es la representación gráfica de los números racionales. Antes de empezar con lo que es la representación gráfica de los números racionales, vamos a distinguir dos tipos de fracciones. Las fracciones propias y las fracciones impropias. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Las fracciones propias son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen la fracción 3/4, ¿ya? Observamos que el número que está arriba es menor que el que está abajo. Entonces, esta fracción es una fracción propia. Pero sin embargo, si el numerador es mayor, por decir 10 tercios, entonces esta es una fracción impropia. ¿Ya? Vamos a distinguir primero esas dos cosas. Lo que son las fracciones propias cuando el numerador es menor que el denominador. Y las fracciones impropias cuando el numerador es mayor que el denominador. Es la representación gráfica de una fracción utilizando figuras geométricas. Esto de las figuras geométricas puede ser círculo, cuadrado, triángulo, depende de cada uno, ¿ya? No necesariamente se va a usar siempre lo que es un círculo, aunque de preferencia se lo hace. Por ejemplo, acá tengo un círculo
que representa la unidad, o sea, el número 1, ¿ya? Todo este círculo representa el número 1. Y aquí la fracción dice 3/4. El número de abajo, o sea, este de aquí, ese me dice en cuántas veces yo debo dividir la unidad, o en este caso el círculo. Como me dice 4, significa que yo debo dividir el círculo en 4 partes. ¿Ya? Ahí está. Nuestra unidad está dividida en 4 partes, que es este de aquí. De esas 4 partes, me dice tome 3. El numerador a mí me indica cuántas partes voy a tomar o voy a pintar, en otras palabras, de esta figura geométrica. Como me dice 3, marco 1, marco 2 y marco 3. Entonces, este círculo dividido en 4 partes y coloreadas 3 de ellas, representa la fracción 3/4. ¿Ya? Ahora, para la segunda fracción, al tratarse de una fracción impropia, vamos a utilizar otro tipo de gráfico. ¿Ya? Por decir, vamos a usar un rectángulo. Y fíjense que acá me dice cuántas partes tengo que dividir el rectángulo. Me dice en 3 partes. Entonces voy a dividir en 3. Ahí está dividido en 3 partes. Y me dice 10, pero acá solo tengo 3. Entonces ahí, para que nosotros podamos hacer esta representación, vamos a necesitar hacer otro rectángulo más. ¿Ya? Vamos a necesitar hacer otros rectángulos más porque me está indicando que es 10 partes las que tengo que hacer. Hasta ahí tengo 6. Hasta ahí tengo 9. Y aquí tengo 2. ¿Ya? Ahí está. Entonces, fíjense que me dice, marque 10. Entonces marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tercios. Entonces, como yo he utilizado más de un gráfico, se supone que esta fracción es mayor a la unidad. En cambio, las fracciones propias son menores a la unidad. Esa fracción es impropia. Ya, vamos a atender primero y luego para que la duda de su compañera quede aclarada. ¿Ya? Voy a utilizar nuevamente un rectángulo. Y este rectángulo lo tengo que dividir en ¿cuántas partes? ¿Cuál número me dice a mí en cuántas partes yo debo dividir? 5, profe. El 5. Entonces divido en 5 partes. 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, fíjense. Y me dice 13. Ah, necesito volver a dibujar otro. Porque me está diciendo o me está pidiendo 13. Lo vuelvo a repetir. Hasta ahí tengo 10. Me sigue faltando para marcar las 13. Entonces pongo otra más. Porque recuerden que el que me dice a mí en cuántas partes se va a dividir es el denominador. Entonces yo no puedo dibujar una figura diferente a esta. Tengo que dibujar de esta manera. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. 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 Ya. Sí, profe. Ahora, una vez que ya yo tengo claro, o mejor dicho, ya está dibujado mis 3 figuras, ahí recién empiezo a marcar. ¿Por qué hice 3? Porque ya les expliqué que con 2 no alcanza, ¿no? Entonces marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alto, hasta ahí. Hasta ahí hemos graficado los 13 quintos.
es representar gráficamente esta fracción, pero sobre la recta numérica. Recuerden ustedes que la recta numérica era una recta horizontal, que puede ser horizontal y vertical, ya nosotros sabemos eso, ¿no es cierto? Podemos dibujarla de manera horizontal o también vertical, pero generalmente vamos a utilizar la horizontal, ¿ya? Entonces, dibujamos nuestra recta numérica. Ya sabemos que hacia la derecha, en el centro, está el número 0. Luego, hacia la izquierda, hacia la derecha, están los positivos, ¿no ven? ¿Se recuerdan? Profe, Sí, a la y izquierda, a la izquierda están los negativos. Y a la izquierda están los negativos. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, dibujamos nuestra recta numérica, pero ahora vamos a anotar los números un poco más separados. Antes anotábamos así bien cerquita, ¿ya? Ahora vamos a anotar los números un poco más separados. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando con fracciones y al trabajar con fracciones estamos representando números menores que la unidad cuando se trata en este caso una fracción propia, y mayores a la unidad cuando se trate de esta impropia. En este caso, como es 3/4, es menos que 1, o sea que la fracción va a estar ubicada en este sector, de 0 a 1, ¿ya? De la misma manera, del 0 al 1 vamos a dividir en 4 partes, ¿ya? Dividimos en 4 partes, ahí está. De 0 a 1 hemos dividido en 4 partes. ¿Dónde va a estar ubicada la fracción? Contamos. 1, 2, 3, aquí. ¿Ya? Ahí va a estar ubicado los 3/4. Y nosotros lo podemos anotar aquí abajito. 3/4. Aquí estaría 1/4. Aquí está 2/4. Y aquí estaría 4/4 o 1. Pero a mí no me interesa esto de acá. A mí solamente me interesa ubicar los 3/4. ¿Ya? Entonces lo vamos a pintar la flechita. Vamos a hacerle un recuadro. Y vamos a decir que está aquí. En este punto. Le voy a dibujar un puntito. Ahí. Ese puntito lo vamos a pintar de color amarillo. ¿Se ubican? Se los voy a hacer un poquito más grande, ¿ya? Sí, profe. ¿Qué es lo que hemos hecho? Dibujamos la recta numérica. El primer paso es ese, dibujar la recta numérica. En el segundo paso, me fijo yo qué fracción voy a graficar. Como mi fracción es 3/4, aquí está 3/4, de la misma manera que con la parte de las figuras geométricas, como es propia, la fracción va a estar entre 0 y 1. ¿Ya? No va a salirles en otro lugar. Va a estar entre 0 y 1. No se olviden de eso. Cuando la fracción es propia, no va a ser más grande que el 1. En palabras más sencillas, si lo quieren escuchar así. Entonces, como me dice la fracción 3/4, yo divido desde el 0 hasta el 1 en 4 partes iguales. Que es lo que está aquí en esta parte gráfica. Y como la fracción es 3/4, ¿dónde va a estar ubicado 3/4? Como es positivo, va a estar a la derecha, eso no tengo que decirles, ¿no? Porque estamos trabajando de momento con fracciones positivas. Contamos, 1, 2, 3. En la tercera rayita va a estar ubicado la fracción 3/4. ¿Ya? Entonces, como les estaba diciendo, les vuelvo a repetir, vamos a graficar sobre la recta numérica 10 tercios. El primer paso es dibujar nuestra recta numérica.
Como es una fracción impropia, es mayor que 1. Voy a ocupar más números aparte del 1. Entonces, voy a dibujar hasta el número 4. De 0 a 1 divido en 3 partes. Lo voy a hacer con otro colorcito ahí encima, a ver si se puede. De 0 a 1 en 3 partes. Ahí están las líneas de color amarillo. Están dividiendo de 0 entre cada número en 3 partes iguales. Una vez que nosotros tenemos dividido en las 3 partes, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Incluimos ya todas las líneas, ¿no? Como les enseñaba antes, si no se acuerdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Esa es la representación gráfica de los 10 tercios en la recta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están ubicados los 10 tercios.